Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Claudio El Sifón Úbeda agarró un fierro recontra caliente haciéndose cargo de la primera de Boca. Obviamente era algo lógico y que habla de los valores del cuerpo técnico luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo hace aproximadamente un mes. Y la realidad es que los resultados hasta aquí han sido altamente positivos. Un Boca que venía trastabillando y con poquito terminó acomodando y afianzando algunas piezas y ganándole con contundencia al Superclásico a River el pasado fin de semana. Ahora, la pregunta que nos hacemos y la pregunta que me imagino se hace todo el hincha de Boca es ¿qué pasa con Úbeda? ¿Qué pasa con el Sifón? ¿Va a seguir siendo el técnico de Boca de cara al año 2026 y va a ser el encargado de volver a dirigir a Boca en una Copa Libertadores de América? Bueno, la realidad es que para tener esa respuesta, obviamente vamos a tener que esperar a ver cómo avanza el campeonato, si es que Boca puede meterse entre los mejores equipos del campeonato clausura y hasta poder ser campeón. Imagino que va a ser lo que principalmente determine si Úbeda va a tener futuro en Boca o si finalmente va a terminar su mandato en este 2025 y de cara al 2026 la dirigencia de Juan Román Riquelme va a salir a buscar otro entrenador. Pero creo que es momento de permitirnos el debate de ver si Úbeda realmente tiene merecido ser el entrenador de Boca por ganar el Superclásico y por meter a Boca nuevamente en la Copa Libertadores, o si Boca debe otra vez buscar un entrenador para establecer un proyecto que pueda por lo menos continuar hasta el término de la dirigencia de Juan Román Riquelme, que sería diciembre del año 2027. Para eso es lógico y comprensible empezar a analizar los números de Úbeda como entrenador profesional. Tengo acá los números para ser absolutamente preciso. A lo largo de su carrera, contando interinatos y contando el ciclo que tiene en Boca, Úbeda ha dirigido 149 partidos en total, de los cuales ha ganado 46, un superclásico, ha empatado 47 y ha perdido 56, lo cual respecta al 40,99% de efectividad. Es decir, que Úbeda solamente logró el 40% de esos puntos, es decir, que no alcanzó ni siquiera el 50% de efectividad. Yendo a los números puntuales y a las pocas experiencias que ha tenido Claudio Úbeda como entrenador profesional, podemos coincidir en que la realidad es que los números no lo respaldan como para ser oficialmente el entrenador de Boca de cara al año 2026. Pero si vamos a los números puntuales, desde que asumió como entrenador de Boca, tenemos 2 partidos como interino, uno ganado contra Newell's Old Boys de Rosario, goleada 5-0, y uno perdido contra Defensa y Justicia, y desde que quedó confirmado como entrenador de Boca, perdió contra Belgrano el primer partido, pero luego logró 3 victorias consecutivas y de mucha importancia. Le ganó a Barracas, le ganó a Estudiantes y también ganó el Superclásico contra River. En total, los números dicen que Úbeda dirigió 6 partidos con el chándal de Boca, ganó 4 de esos y perdió solamente 2, lo cual lógicamente habla de que, teniendo en cuenta que han sido 3 victorias consecutivas y 3 victorias de importancia que le sirvió a Boca para establecerse como equipo de fase de grupos de Copa Libertadores al cabo de 2 años, es algo importante para destacar, y creo que es por eso que Úbeda se pone en la discusión para ser el entrenador de Boca de cara al año 2026. Ahora, la pregunta que yo planteo respecto a lo que había sido el Superclásico del otro día, el análisis del otro día, pueden ver lo que se los dejo por acá arriba, que Riquelme particularmente y todo el cuerpo, la comisión directiva de Boca, debe plantear la siguiente pregunta: ¿qué decisión tiene que tomar de cara al 2026 para no repetir el error que cometió con Hugo Benjamín Ibarra, un entrenador bien interino que terminó afianzándose en el cargo luego de ser campeón del año 2022 y que lo terminó echando en abril, al término de algunos meses del año 2023? ¿Por qué considero que el proceso de Ibarra, a pesar de haber sido campeón y también ganar un superclásico, no fue positivo? Porque puntualmente no le permitió a Boca planificar el año 2023. Tuvo un 2022 tormentoso que terminó de buena manera habiendo ganado aquel campeonato sufrido que le gana a Racing en la última fecha. En realidad empatan contra Independiente, pero su perseguidor era Racing Club de Avellaneda, y termina por eso afianzando a Ibarra en el cargo. ¿Qué es lo que pasa? Al echarlo en abril, toda la planificación que vos habías hecho de cara al año 2023, el mercado de pases y demás, lo terminás tirando a la basura, porque a los 5 minutos de arrancado el año terminás teniendo que contratar otro entrenador. Fue Almirón, lo termina llevando a la final de la Copa Libertadores, no la puede ganar y por consecuencia tampoco puede jugar la Copa Libertadores del año 2024. Y vean cómo esta toma de decisiones un poco tormentosas que no permiten planificar un 2023 en donde Boca puede ser protagonista de la Libertadores, pero si no la gana poder clasificarse de todas formas por tabla anual, terminan desencadenando en 2 años consecutivos de Boca sin poder jugar la Copa Libertadores de América. Por eso, ¿cuál es mi postura? Yo creo que
Riquelme tiene que tomar una buena decisión con Úbeda, lógicamente, para no repetir el mismo error que cometió con Ibarra. Pero primero hablemos un poquito de los números de Ibarra para poder llegar a una conclusión. Los tengo por acá, precisamente. Ibarra dirigió, siendo técnico de Boca, 36 partidos, de los cuales ganó 20, empató 7 y perdió 9. Hay un empate puntual contra Patronato en Copa Argentina, que fue derrota, podemos decir que perdió 10, pero bueno, el partido de los 90 minutos terminó en empate. Efectividad total del 62,04%, una efectividad realmente alta, pero vamos a hablar solamente del ciclo Hugo Benjamín Ibarra como técnico interino, es decir, antes de ser ratificado en el cargo al término del año 2022. Hasta noviembre de aquel 2022, antes de la Copa del Mundo de Qatar, fueron 25 los partidos dirigidos por Ibarra, de los cuales ganó 15, empató 4 y perdió 6, es decir, 65,3% de efectividad. Más de lo que, por ejemplo, tuvo Guillermo Barros Esqueloto en todo su ciclo, 62,61, nos dan obviamente como resultado unos números altamente positivos de Ibarra cuando fue interino de Boca en aquel segundo semestre del año 2022, asumiendo aquel partido contra San Lorenzo luego de quedar Bataglia eliminado de la Copa Libertadores de ese mismo año. Con toda la muestra que tenemos, solamente 6 partidos dirigidos por el propio Úbeda. Ibarra dirigió solamente 6, obviamente ganó 3 y perdió 3. Un poquito peor que Úbeda, lógicamente sin ganar ningún clásico de por medio. Perdió contra San Lorenzo, Patronato 3-0, que luego descendió, y Argentinos Juniors, y le ganó a Estudiantes, Platense y Talleres, absolutamente todos de local. Los números puntuales en esta pequeña muestra que tenemos nos demuestran que, lógicamente, el proceso de Úbeda fue mejor en estos 6 partidos que en los primeros 6 de Ibarra. Hay que ver si Úbeda puede terminar el año como lo terminó Ibarra, que también ganó el Superclásico y se terminó consagrando de manera muy recordada, muy memorable, campeón del fútbol argentino. ¿Cuál es la conclusión que yo tomo? Riquelme debe ser consciente de que tiene por delante una decisión realmente complicada. Ratificar a Úbeda en el cargo como entrenador de cara al año 2026 con los méritos de haber ganado el Superclásico, y uno imagina si entra en la discusión probablemente haber sido campeón del campeonato. Yo creo, y permítanme tomar el caso Ibarra como argumento para decir lo que digo, que Úbeda solamente debe quedarse en el cargo siendo entrenador de Boca en caso de lograr ser el campeón del campeonato y conseguirlo jugando realmente bien al fútbol. Que este Boca ya logró lo más difícil, de la mano de Úbeda ya ha logrado que el grupo sea unido, lograr anteponerse a una de las peores rachas en la historia de Boca en cuanto a las derrotas, que la logró luego de aquel partido contra Huracán, todavía de la mano de Miguel Ángel Russo, pero al fin y al cabo eso fue hace muy poquito, y la cara de Boca es completamente distinta. Ya no es un equipo con el aura de derrota que tenía aquel Boca que había logrado la peor racha sin triunfos en toda su historia, y la realidad es que esa parte, que creo es la más complicada, ya la tiene ganada el profe Úbeda. Y lo correcto que uno lo ponga en la consideración para ser el entrenador de Boca el año que viene. Ahora, yo creo que Boca debe mostrar indicios de un proyecto que pueda ser sostenible a largo plazo. Riquelme no puede confirmar a Úbeda solamente por ganar el Superclásico o solamente por ser campeón del fútbol argentino, porque creo que Boca se merece tener un proyecto que pueda ser perdurable por lo menos más de un año. Los últimos entrenadores de Boca han durado menos de un año. Gago, Martínez, Almirón, Ibarra, Bataglia, todos han durado menos de un cargo, y el ciclo Riquelme tiene obviamente el peso y tiene todavía la carga negativa de deberle al hincha de Boca un proceso de un entrenador que pueda por lo menos durar 2 o hasta 3 Copas Libertadores consecutivas para que el argumento de soñar con ganar la Libertadores sea contrarrestado con el trabajo, con proceso y con obviamente un argumento detrás. Yo creo que Riquelme debe tomar la decisión teniendo en cuenta de si Úbeda elige finalmente, o Riquelme mejor dicho, elige a Úbeda como entrenador de cara al 2026, lo tiene que elegir sabiendo que no lo puede echar salvo que los resultados sean absolutamente controversiales y absolutamente negativos. Si Riquelme elige a Úbeda como entrenador, debe sostenerlo durante todo el año 2026 para poder crear un proceso y poder crear algo que realmente se pueda construir y se pueda solventar en el tiempo. Si Úbeda va a tener, por ser Úbeda y por tener los números que tiene en su carrera y la poca trayectoria que tiene como entrenador, los días contados, en el caso de empezar a perder, pensando en el 2026, Riquelme debe buscar otro entrenador al que pueda sostenerlo durante todo el proceso 2026, donde va a jugar la Copa Libertadores y donde, les anticipo, va a tener un mercado de pases movido de la mano de Leandro Paredes, seguramente con alguna figura de calibre mundial que venga a Boca para poder jugar la Copa Libertadores del año 2026. Señores, muchas gracias por ver y por acompañar. Les planteo a ustedes, ¿Úbeda debe seguir en el cargo de cara al año 2026?
se los obviamente leo en los comentarios. Me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. De mi parte, todo dicho. Muchas gracias por ver y por acompañar y nos reencontramos en el próximo video.